Sí, ok. Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto verles, me da gusto ver caras nuevas que tengo 2, 3 domingos viéndolos. Qué bueno que están aquí y caras que no habíamos, que no había visto antes. Sean bienvenidos todos. Cuando le dije a Alonso y a Perla de que, oye, ¿sabes qué? Pues nos vamos a Mexicali y me dijo, bueno, pues gracias Infin en Mexicali, ya tú ahí en tu casa empiecen ahí. Y la verdad es que no nos asustaba, o sea, sí teníamos ese deseo y yo sentía, sí, vamos a abrir Gracias Infin en Mexicali. Y de repente como al mes le digo, ¿sabes qué, Alonso? Siempre no nos vamos a ir. Y me dice, no, pues ni modo, si ya ibas a predicar allá en Mexicali, vas a predicar aquí en Culiacán también, o sea, ya no tienes esa escapatoria para dónde irte. Y bueno, pues no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, algo así, ¿no? Dice el dicho, que no se dé. Y bueno, es una bendición, la verdad, estar en este lugar, es un privilegio, es un honor. Y yo sé que Dios tiene una palabra preparada para cada uno de ustedes, que no voy a ser yo el que las va a decir, sino viene directamente de parte de Dios. Amén. Entonces, quiero que tomen 5 segundos, 10 segundos máximo y que volteen a ver con detalle y con mucho respeto a la persona que tienen a un lado. Lo más seguro es que sea su esposa, que sea su hermano, que sea su amigo. Denle un besito, véanla con atención y miren cómo se arreglaron para venir a este lugar. Vean con detalle qué se hicieron, qué se pusieron, qué accesorios usaron, qué ropa se pusieron. Todos tomaron un tiempo especial. Todos tomaron parte de la mañana para poderse alistar, para poder tener ese cuidado en ustedes mismos y prepararse para venir a este lugar. Hubo una herramienta, un objeto, un artículo, no sé cómo llamarle, un objeto que todos y cada uno de ustedes utilizaron antes de salir de su casa. Estoy seguro que lo utilizaron, y el que no lo utilizó, pues a lo mejor algo anda mal, porque estoy seguro que todos lo utilizaron. Y ese objeto les sirvió para dar el toque final antes de salir de casa. Todos tienen un objeto como este. Y este objeto, ¿qué creen que es? ¿Qué utilizaron así antes? Así, lo último que utilizaron antes de salir de su casa, ¿qué fue? El espejo, exactamente. Todos utilizamos un espejo en casa. Y estoy seguro que más de alguno en su casa tiene más de un espejo. Habrá quienes tengan espejos en su cuarto, en el baño, que tal vez es lo más común. Pero habrá casas que tengan espejos en el patio, en el comedor, en la sala, en el ropero, no lo sé, en cualquier parte. Habrá gente que le tenga miedo a los espejos. Yo creo que pues esos son los únicos que pueden no tener. Pero de ahí en fuera, yo creo que todos tenemos un espejo en nuestra casa. Y pues el espejo nos sirve para dar esos últimos detalles, para dar esos últimos toques, afinar si realmente estamos bien ya para salir de casa. Y les quiero hacer una pregunta que no quiero que la respondamos ahorita. Esa pregunta nos la vamos a responder solitos al final de la prédica, ¿sale? Y esa pregunta es: ¿quién viene hoy con su rostro descubierto? ¿Quién viene hoy con su rostro descubierto? A lo mejor los hombres pueden decir: yo vengo con mi rostro descubierto. Pero la verdad es que yo no, porque me puse protector solar. Entonces ya no vengo con mi rostro descubierto. Algo traemos, unos lentes, aretes, maquillaje, sombras, rímel. Pero yo quiero saber si realmente vienen con su rostro descubierto. Y no lo vamos a contestar ahorita, sino hasta el final. ¿Sale? Entonces el nombre de la prédica es así: con el rostro descubierto. ¿Sale? Quiero que me acompañen rápidamente a 2 Corintios 3, versículo 18. Y vamos a estar hablando de los espejos. Y esta prédica o esta enseñanza, pues yo cuando me dijo Alonso, oye, pues ya es hora, anímate, sale, pues sí, me animo, ándale, pues terco, le dije.
Y dije yo, Señor, ¿de qué hablo? Dame una palabra que más o menos tenga secuencia con lo que hemos aprendido, que más o menos siga nutriendo nuestro espíritu a como hemos venido. Y dije, bueno, a ver, ¿cómo se llama la serie? Vasos útiles. ¿Sí se acuerdan del nombre de la serie que empezó la semana pasada? Vasos útiles. Y empezamos a hablar de los vasos de barro, de los vasos de madera, de los vasos de plata, de los vasos de oro. Y dije yo, y ahora voy a hablar de los espejos. ¿Qué sigue el otro domingo? Ojalá que el Alonso me quiera hablar de los sartenes o algo. Parece que estamos dándole vuelta a los utensilios de la casa, ¿verdad? Pero sí, esto tiene mucho que ver con las enseñanzas anteriores y cómo nosotros vamos a ir siendo cada vez más conscientes de lo que Dios tiene para nosotros. Dice así 2 Corintios, y si me pueden acompañar a leerlo todos juntos. Dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esta versión es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y hay algo muy importante que quiero que no se les olvide de lo que dice este versículo de la Biblia. Dice: así que, ¿quiénes? Todos nosotros. No hay excepción, no hay distinción de edades, no hay distinción de sexo, no hay distinción de razas, no hay distinción de clases sociales. Dice todos nosotros. Y podemos leer también la versión de la Reina Valera, que también la puse ahí en la pantalla y que la vamos a leer también. Dice así, me ayudan porfa con la Reina Valera. Dice: por tanto, nosotros todos, es lo mismo, nomás que cambió el orden, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, en las dos versiones hace mucho énfasis en que no hay diferencia entre uno y otro, sino habla a todos nosotros. Y quiero que pongamos atención también a ciertos verbos que menciona esta escritura, esta parte de la escritura, que son atributos propios de un espejo. En esta versión dice: por tanto, nosotros todos mirando. Ese es el primero. Pero si nos regresamos a la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice ver y reflejar. Entonces son tres: mirar, ver y reflejar. Esos tres verbos van a ser bien importantes a lo largo de toda la enseñanza y no quiero que se les olviden: mirar, ver y reflejar. Y los tres son atributos de un espejo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con rostro descubierto, con quitar el velo? Bueno, todo esto empieza muchísimos años atrás, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba en el desierto, fue liberado de Egipto. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, pues llegó un punto donde para controlar a tanta gente, a tanto número de personas, necesitaban leyes, necesitaban un orden, y Dios llamó a Moisés al monte Sinaí para entregarle las tablas de la ley. Entonces dice la Biblia que cuando Moisés subió al monte, duró 40 días en la presencia del Señor en el monte. Y vamos a leer lo que dice el capítulo 34 del libro de Éxodo. Son varios versículos. Si gustan, acompáñenme con su vista y vamos a leer con atención, ¿de acuerdo? Dice el versículo 29 del capítulo 34 de Éxodo: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios.
Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. El versículo 22 dice: después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. En esta parte de la historia, y desde entonces, antes de que Cristo viniera y muriera por nosotros en la cruz, podemos ver lo importante o lo impactante que era la vida de un hombre después de haber estado delante de la presencia de Dios. Moisés ni siquiera se daba cuenta que su rostro brillaba, ni siquiera se daba cuenta. ¿Cómo se dio cuenta? Pues porque el pueblo estaba deslumbrado por lo que estaba pasando con Moisés. Y yo me imagino un escenario, quiero colarme ahí entre el pueblo de Israel y ver esa escena. El pueblo de Israel estaba en el desierto, y en el desierto no había sombra más que, pues a lo mejor si Dios les mandaba nubes, ¿no? Para que no les pegara tanto el sol tan fuerte. De hecho dice que la presencia de Dios de día era como una nube. Pero imagínense el resplandor tan fuerte del sol en medio del desierto, cubriéndose nada más con carpas, y aún viviendo bajo ese resplandor, bajo ese calor tan fuerte del desierto, ver el rostro de Moisés que resplandecía y los encandilaba aún más que el mismo sol. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué ese brillo? ¿Por qué ese resplandor en el rostro de Moisés? Porque Moisés había estado delante de la presencia de Dios, y Moisés no se daba cuenta que estaba tan brilloso, pero realmente el pueblo de Dios sí se dio cuenta de lo que Moisés lograba reflejar. En el capítulo 35 dice que cuando las únicas veces que Moisés se podía quitar el velo era cuando entraba a la presencia de Dios. Y más adelante, si nos vamos leyendo la historia del Éxodo, vemos que después reciben instrucciones para crear el tabernáculo. Y en el tabernáculo pasa algo muy similar. El tabernáculo estaba dividido en tres grandes áreas. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. ¿Y qué creen que era lo que dividía el lugar santo del atrio? Bueno, el atrio del lugar santo y el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué creen que era lo que dividía esos lugares? Eran velos, eran cortinas, yo decía, cuando estaba leyendo, decía, ¿cómo habrá sido ese velo para, o sea, si realmente tú veías una persona y te encandilaba, ¿cómo tendría que ser ese velo para que realmente no te ofendiera la luz ante tus ojos cuando la vieras? Primero yo pensé que era un velo así delgadito, así como una telita, así como la imagen del principio, que se ve como una cortina, así como que sí entra luz y como que no entra luz. Pero realmente dije no, porque si tú te pones detrás de una cortina de esas o de un velo de esos, pues también va a entrar la luz, también te va a molestar, a lo mejor menos, pero sigue molestando. Entonces yo me imagino que ese velo era como una cortina gruesa, así como esas que todos quieren tener en su recámara, ¿no? Esa cortina blackout que no quieren que entre nada de luz, y que si arrastra en el piso, que tiene que arrastre, pero que no entre nada de luz. Entonces yo me imagino que las cortinas del templo, que el velo que usaba Moisés para cubrirse el rostro era así grueso, que no permitía, a lo mejor utilizaban costuras
especiales, cruzadas. Sí hay indicaciones específicas de cómo se crean esas telas. La Biblia da instrucciones específicas de cómo lo hicieron, pero era una tela fuerte y gruesa que no se podía romper tan fácilmente. Todo esto pasó, hermanos, antes de que Cristo viniera y muriera por nosotros, antes de un sacrificio. Todos esos misterios que había detrás de las cortinas, todos esos misterios que había detrás del velo, vino a cambiar totalmente cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que cuando Jesús hizo esto, cuando Jesús expiró, el velo se rasgó de arriba a abajo. Y si ustedes han ido a la Parisina, parece muy fácil que las muchachas que trabajan ahí agarran la tela y la cortan así parejita, ¿no? Pero es porque la rompen de lado a lado. Así horizontalmente es más sencillo por la predisposición que tienen las costuras. Pero hay un misterio el por qué el velo cuando Jesús murió se rasgó de arriba a abajo. Porque lo que para ustedes, traten de romper una tela así, de arriba abajo en diagonal, no lo van a poder hacer o van a batallar muchísimo. Y esto se traduce a que lo que para nosotros en la vida es difícil, para lo que a nosotros en la vida nos cuesta trabajo, para lo que nosotros dices es que no puedo, es que me he esforzado mucho y es que he hecho tanto y de todos modos no salgo de donde mismo. A Jesús en la cruz le costó expirar y se rasgó el velo de arriba a abajo. Para lo que a ti te parece complicado, para Jesús es sumamente fácil. Él batalló, claro. Él sufrió, sudó sangre para poder romper ese velo, pero no significa que tú lo tengas que hacer. Él ya lo hizo, Él ya pagó ese precio por ti, Él ya murió en la cruz por ti y no necesita volver a morir porque Él lo hizo una vez y para siempre. Amén. Entonces, hoy estamos en Cristo. Hoy todos los que estamos aquí, o la mayoría, hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos decir, oye, pero cómo yo voy a tener ese acceso a la entrada? Bueno, pues desde que ese velo se rasgó, todos tenemos entrada directa hacia ese lugar santo. Ya no hay un velo, ya no hay una cortina que nos estorbe. Y el mismo Espíritu de Jesús, el mismo Espíritu que lo resucitó de los muertos, es el mismo Espíritu que habita en nuestro corazón. Amén. Entonces, no podemos negar nuestra naturaleza nueva. No podemos decirnos cristianos y que no se note que somos cristianos, porque realmente sí se nota. En la mañana llegamos a desayunar y el lugar a donde llegamos, Ale y yo, pues estaba solo. Realmente había una mesa y dijimos, ay, pues qué bueno que está solo. Entonces ya nos sentamos y nos atendieron muy rápido y todo bien. Pero realmente, hermanos, cuando terminamos de desayunar, volteamos a ver a nuestro alrededor y el restaurante estaba lleno. Y puede sonar presuncioso, pero pongan atención a esto. Cuando ustedes lleguen a un lugar, van a ser de bendición al lugar a donde lleguen. Si ustedes llegan a un lugar y está solo, ese lugar se va a llenar. Si ustedes llegan a un lugar donde no habían tenido venta y ustedes llegan ahí y se paran, ese lugar va a fructificar, porque ustedes están llenos del Espíritu y donde se paren van a hacer la diferencia. No podemos negar nuestra naturaleza porque estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, ¿qué somos? Nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado y hoy todas son hechas nuevas. Otra parte de la Biblia dice que somos la sal de esta tierra. ¿Cuántos en alguna ocasión, o no sé si sepan, a lo mejor las mamás que tienen mucha experiencia en la vida saben que si le echan sal a un melón que está desabrido, va a agarrar sabor el melón y se va a poner dulce? Si no lo han hecho, háganlo. A un melón que ustedes esperan el melón, pues el sabor del melón es dulcito, ¿no? Normalmente.
Pero hay veces que el melón está pues desabridor, que está verde. Échenle poquita sal y les aseguro que ese melón va a agarrar sabor dulce. Pruébenlo en la semana si no lo han hecho. Los que ya lo han hecho saben que es verdad. La sal hace la diferencia en todo. La sal conserva alimentos. La sal es importantísima para la tierra y ustedes son sal. Ustedes son diferentes. ¿Por qué? No porque ustedes se esfuercen en ser diferentes, no porque ustedes, soy diferente. No, hay un espíritu que habita en ustedes que refleja diferencia en donde quiera que ustedes se paren. No tiene nada que ver con su aspecto físico, no tiene nada que ver con su preparación intelectual. Es más, no tiene nada que ver si son introvertidos, si son muy serios o si tienen una cara como de enojo. No tiene nada que ver con eso, porque esto es carne y lo que reflejan no es carne, lo que reflejan ahora es espíritu. Amén. Ustedes todos, a partir de que aceptaron a Cristo en su corazón, tienen un brillo especial. Todos brillamos aunque no querramos. Donde ustedes se paren serán siempre de bendición. Lo más bonito y lo más importante que ustedes debemos de comprender es que el brillo que ustedes producen es un brillo que no está en sus fuerzas. Es un brillo que no requieren ustedes un desgaste de energía para que brillen. Normalmente un foco brilla y necesita energía eléctrica, porque un foco si no tiene energía eléctrica no va a brillar, no va a encenderse. Pero ustedes no necesitan desgastarse para poder brillar. Cuando ustedes aceptaron a Cristo en su corazón, cuando aceptamos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu se hizo uno con el de nosotros. Y ese Espíritu quedó sellado herméticamente. ¿Cuántos se acuerdan de la prédica de sellados herméticamente? Que trajo el pastor una lata de atún y que dijo, bueno, esta lata de atún está sellada herméticamente y puede andar por la coladera y puede andar por el drenaje y tú puedes lavar esa lata y la abres y te puedes comer el atún porque está sellado herméticamente. Nuestro espíritu está sellado herméticamente. Y sí, estamos inmersos en un mundo de pecado, estamos inmersos en un mundo corrupto, en un mundo de maldad, donde cada día parece más difícil salir de casa, parece más inseguro salir de casa, pero nuestro espíritu está sellado herméticamente con el de Cristo Jesús. Amén. Los espejos, volvemos otra vez al tema del espejo porque ahora sí lo vamos a mencionar bastante. Literalmente los espejos son objetos inertes, son objetos diseñados por el hombre que no tienen sentimientos, son objetos que yo lo puedo utilizar a placer como yo quiera. Si lo quiero lo puedo quebrar, si lo puedo aventar, lo puedo utilizar para verme, alistarme, lo puedo utilizar para lo que yo quiera, porque un espejo es un objeto que no tiene vida. En una ocasión, un soldado naufragó en el mar y este soldado, pues perdió a todos sus compañeros y nada más se quedó con su mochila y la balsa donde había naufragado. A los días de estar varado en medio del mar, este náufrago a lo lejos, varios kilómetros, millas náuticas, vio un buque de carga y dijo: esta es mi oportunidad para ser rescatado, esta es mi oportunidad para salir en medio del océano. Entonces buscó rápido entre los objetos que traía en su mochila y pues ya no traía bengalas, ya no traía algo que pudiera dar una señal para que lo pudieran ver a tanta distancia, pero sí encontró un espejo. No sé para qué un soldado trajera un espejo, pero él traía un espejo que podía reflejar la luz. Entonces rápidamente se
ilumina y dice, pues voy a tomar este espejo y voy a hacer señales. Entonces este soldado tomó el espejo y lo acomodó a placer, porque el espejo es un objeto inerte que no tiene vida, para que ese espejo reflejara la luz del sol y pudiera mandar señales con el rayo que reflejaba del sol al espejo. Entonces este soldado envió 3 destellos cortos, 3 destellos largos y volvió a enviar 3 destellos cortos. ¿Saben qué significa punto, 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 rayita, 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 punto, punto, punto? SOS, y es clave Morse. La clave Morse es un lenguaje pues realmente universal, son de puntitos y rayitas. Entonces pues no somos soldados y sabemos qué significa SOS, es un lenguaje totalmente conocido. Entonces, gracias a eso, este soldado pudo ser rescatado, porque los del buque vieron esas señales causadas por el espejo y bueno, lo pudieron rescatar. Ahora imagínense un mundo de fantasía, una ciencia ficción, donde este espejo tuviera sentimientos, este espejo que utilizó el soldado tuviera alma y tuviera decisión propia, y que este espejo hubiera dicho, me quiero usar para echar brillos para allá. Yo soy un espejo para que la gente se vea. Yo no tengo necesidad de andar haciendo lo que este soldado dice que haga. No, yo soy para que la gente se vea en mí, para que se refleje, para que se ponga guapa la gente. No soy para andar haciendo este tipo de cosas. O peor aún, que este espejo en su alma hubiera dicho, ay, no, soy muy pequeño, no me pueden utilizar para nada, no se pueden ver en mí, no sirvo, soy pequeño, estoy rayado, tengo una fisura, ni siquiera reflejo bien, no sirvo, no soy útil. La realidad de las cosas, y puede ser hasta cierto punto algo desafortunado, es que el espejo funciona a raíz de lo que nosotros queramos. Pero nosotros, si nos comparamos con el espejo, sí tenemos alma. Y desafortunadamente nuestra alma nos traiciona. Nuestra alma a veces toma el enfoque más allá de nuestro espíritu y nos hace creer que no somos 100% capacitados para hacer lo que el soldado quiere que hagamos. ¿Quién representa el soldado en nuestras vidas? Cristo, exactamente, Cristo. Y Cristo puede hacer a placer con nuestras vidas lo que Él quiera. A veces mi alma me estaba jugando en contra en la mañana, y ahorita más, porque hay más gente. En la mañana estaba más solón, pero mi alma me estaba jugando en contra, y les digo que hasta mi cuerpo, porque hasta ganas de ir al baño me estaban dando. Y dije, no puedo, o sea, no puedo dejar que mis emociones me controlen. O sea, yo soy un vencedor, yo soy un victorioso, y empecé a hablar en el espíritu, y realmente a lo mejor cosas tan sencillas como pararse aquí enfrente, pues, sí, te paras aquí, das los anuncios y oras por la ofrenda y todo bien chilo, pero ya estar acá, de verdad que mi alma me estaba jugando en contra. Desafortunadamente muchas veces nos pasa así, y en nuestra mente olvidamos esa unión hermética, esa unión en química. Uno de los enlaces más fuertes entre partículas y entre moléculas se llaman enlaces covalentes. Y los enlaces covalentes, por ejemplo, el agua, que su forma química es H2O, que son 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es bien difícil separar esas moléculas de hidrógeno con las de oxígeno, porque tienen un enlace covalente unidas por 9 puentes de hidrógeno. Entonces, así de fuerte es esa unión que tiene nuestro espíritu con el espíritu de Jesucristo. Y sin embargo, se nos olvida.
Y a veces dejamos que nuestra alma nos controle y nuestra alma tome el foco de atención. ¿Qué necesita un espejo? ¿Se acuerdan de las 3 palabras que mencionamos al principio? Mirar, ver y reflejar. ¿Qué necesita un espejo para poder reflejar una imagen? Necesita luz, exactamente. Y el espejo refleja a lo que a la luz se expone. El espejo refleja a lo que a la luz se expone. Entonces, si la luz, si ustedes dejan que su alma se exponga a la luz, van a reflejar alma. Si dejan que la luz refleje a su alma, ¿qué van a reflejar? Estrés, ansiedad, tristeza, depresión, culpa, pobreza, enfermedad y un montón de cosas que vienen a nuestra alma y a nuestra mente. Pero si ustedes dejan que el Espíritu se exponga a la luz, van a reflejar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son el fruto del Espíritu. Amén, porque nuestro espíritu está conectado al mismo Espíritu de Jesús. Entonces, no podemos dejar no podemos nosotros luchar contra el soldado. El soldado es Cristo, el soldado es Dios, y el soldado voluntad va a utilizar ese espejito para poder reflejar siempre gloria y gracia para las personas que nos rodean. ¿Estamos de acuerdo? Los espejos, hay muchos materiales con los que se pueden hacer un espejo. Pero en la antigüedad, otra vez en los tiempos de Moisés, los espejos eran hechos de bronce. Eran hechos de bronce bruñido, bronce que estaba bien pulido para poder causar un reflejo en la imagen, pues, que estaba frente al espejo. Entonces, a pesar de que ese metal estuviera súper mega bien pulido, la imagen que presentaba el espejo no era 100% fidedigna. Y si nos vamos otra vez a donde estaba el tabernáculo, en el tabernáculo vamos a ver si leemos cuáles eran los artefactos que había en el tabernáculo. Vamos a encontrar que en el atrio había un lavatorio, yo me imagino que era algo más o menos así como esta taza, nomás un poquito más grande, donde el sumo sacerdote se acercaba y lavaba su cuerpo antes de poder entrar al lugar santísimo. O sea, se lavaba y después se ponía sus túnicas y todos los artefactos con los que se tenía que vestir el sumo sacerdote. Pero ¿qué creen? ¿Ustedes creen realmente que si se reflejaba? Porque es muy importante, ese lavatorio estaba hecho de bronce. ¿Para qué? Para que cuando se acercara el sumo sacerdote y se lavara, él pudiera verse reflejado y que realmente estaba limpio. Pero ese lavatorio era de bronce. Y como símbolo en la Biblia, el bronce significa condenación y juicio. Si ustedes reflejan contra un espejo de bronce, siempre en nuestras fuerzas, el sumo sacerdote no podía ver más que lo que él veía, valga la redundancia. Pero nunca vamos a poder ser justificados por lo que nosotros vemos. Por nuestras propias fuerzas jamás vamos a poder ser justos delante de Dios. Por nuestro propio mérito jamás vamos a poder ser totalmente limpios. Necesitamos tener algo que refleje nítidamente. Entonces el bronce es juicio y condenación, y mientras tú te reflejes en juicio y condenación, nunca vas a poder ser digno delante de Dios, aun cuando sabes que Jesucristo, ¿qué hizo con el velo? Lo rasgó de arriba abajo. Ahora, en la actualidad, los espejos ya no son de bronce.
Los espejos ya con el paso del tiempo, esos espejos los utilizaba la gente pues, de la alta alcurnia y fueron mejorando sus materiales de elaboración, y ahora los espejos son de cristal, que son los espejos que conocemos, pero el cristal por sí solo no refleja. El cristal necesita ser bañado con otro metal, y ese metal con el que es bañado el espejo es la plata, y la plata significa redención. Cuando somos redimidos, hay alguien que pagó el precio. ¿Y quién pagó el precio por nuestra salvación? Lo pagó Jesucristo. Y ahora, cuando nos reflejamos en un espejo que ya no es de bronce, podemos vernos redimidos delante de Dios. Cuando alguien te redime, tú no hiciste nada para que esa persona te redimiera. Redención es un término hasta que se ve en los ámbitos de abogacía, con los abogados, en un tribunal, con un juez. Alguien redimido es alguien que, por ejemplo, en la esclavitud, antes en los tiempos de esclavitud, yo podía tener un esclavo, pero podía llegar alguien y redimir ese esclavo, pero para redimirlo tenía que pagarme. No podía llevarse ese esclavo así nada más. Sí, lo podían hacer libre, pero para su liberación necesitaban pagar un precio, y la redención era eso. Cuando Jesús muere en la cruz, Él nos redimió, y en la moneda de cambio que Él utilizó para salvarnos, la moneda de cambio que Él utilizó para llevarnos de muerte a vida, fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él derramó hasta la última gota para que tú y yo no tengamos necesidad de pagar nada, de esforzarte en nada, de desgastarte en nada, porque el plan de salvación incluye todo. No nada más incluye salvación, incluye sanidad, incluye gozo, incluye el fruto del Espíritu, lo incluye todo. Entonces no hay esfuerzo físico, y aquí es donde les digo, no somos como los focos que necesitan brillar por medio de electricidad. Nosotros no necesitamos generar un esfuerzo físico, porque Dios ya pagó por nosotros. Y si nosotros nos exponemos, si exponemos nuestro espíritu a la luz, lo único que vamos a reflejar va a ser luz, va a ser gloria, va a ser gracia, va a hacer la diferencia a los lugares donde ustedes se paren. Amén. Entonces, son un espejo de lujo, son un espejo de la más alta calidad, que puede reflejar tal cual la gloria de Dios, que puede reflejar sin distorsión la gloria de Dios, que si alguien los ve va a decir: oye, tú tienes algo, oye, yo noto algo extraño en ti. Y les apuesto que a más de alguno les ha pasado. A más de alguno han visto en su trabajo, en su escuela, en donde quiera que ustedes se desenvuelvan, más de alguno se ha acercado: oye, tú tienes algo. No es que tú sí lo tienes, pero no te costó trabajo a ti. Es la gloria de Dios que se refleja a través de tu vida. Y no importa, escucha bien, no importa si tú tienes un pasado, no importa si tú eras un espejo de bronce, no importa si en tu vida pasada, no importa nada, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos han hecho esa oración para aceptar a Cristo en su corazón? Todos los que han hecho esa oración están en Cristo y tienen un espíritu hermético y sellado con Cristo. Entonces, si están en Cristo, nueva criatura son. Es más, dice que dejamos de ser criaturas para ser llamados hijos. Y si somos hijos de un rey, somos herederos de la fortuna de Dios. ¿Quieren heredar en el cielo las mansiones celestiales? Sí. ¿Y aquí en la tierra? También. Aquí en la tierra podemos ser coherederos. Hemos llamados a sojuzgar la tierra. Es momento de tomar
nuestra autoridad como hijos de Dios y empezar a disfrutar de nuestra herencia en la tierra. En el cielo vamos a gozarnos, en el cielo vamos a vivir en las calles de oro, en el mar de cristal, con moradas celestiales, pero en la tierra necesitamos también vivir bien, no nada más pasarla bien cualquiera, aparentemente, pero vivir bien, no se puede vivir bien sin Dios. ¿Y por qué les digo esto? No quiero que se haga complicado, que ustedes digan, ay no, pero es que ¿cómo le hago para hacer todo eso que Memo dice? Me cuesta mucho trabajo. Todo esto es por medio de la renovación de su entendimiento. Jesucristo murió una sola vez y no va a volver a morir por tus pecados. Él ya lo hizo una sola vez. Y el sacrificio único de Jesús es suficiente para que tú de ahora en adelante solamente tengas que recordar esas promesas que Dios ya hizo, esas promesas que Dios ya dijo. No hay necesidad de volver a llevar a Jesús a la cruz porque Él ya murió por ti y por mí. Nuestro entendimiento es el que se tiene que renovar. Somos llamados a anunciar virtudes. Fuimos sacados de las tinieblas a la luz. Y si somos espejos y estamos en la luz, vamos a reflejar. Es imposible. Ya hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar esas virtudes. Vivimos en un mundo donde el alma gobierna en la mayoría de las personas. Vivimos en un mundo enredado en tanta violencia. Nos preocupamos por lo que pasa en Culiacán, pero en otros estados de la República y en otras partes del mundo viven guerras horribles. Y sí, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Quiero que me acompañen a Romanos 8:1 y leamos juntos. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Si ustedes están en Cristo Jesús, ya no andamos en la carne. Sí, vamos a vivir en un mundo donde a lo mejor es difícil, pero Dios nos ayuda siempre a salir adelante. Y quiero empezar a terminar con estos 3 puntos para que vean y que les quede claro que el reflejo que somos, lo que nosotros reflejamos, es sin ningún esfuerzo. Causamos reflejo sin esfuerzo. Amén. Hasta suena como rima. Reflejo sin esfuerzo. Y el punto número 1 que comprueba que causamos un reflejo sin esfuerzo es que estamos unidos a la fuente. Estamos unidos a la vida. Dice el capítulo 15 del libro de Juan 4 y 5. Si me pueden ayudar, dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Las ramas, los pámpanos, si están separados de la vid, por más que lo riegues, por más que diga la rama, voy a dar uvas, jamás dará fruto, porque está separada de la fuente. Todos nosotros estamos unidos a la fuente y eso produce un ¿qué? Reflejo sin esfuerzo. Esa es la señal número 1. Hay muchas en la Biblia, pero vamos a mencionar 3. La fruta no se produce por sí sola. El fruto no se produce por sí solo.
por más que se esfuercen en ser amorosos, si estamos separados de la vid, si estamos separados de la fuente, no vamos a poder llevar fruto. Pero hoy, gracias a la salvación y gracias a que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, estamos estrechamente conectados a la vid y podemos llevar fruto. Amén. Número 2, los deseos no son nuestros deseos. Dice Filipenses 2:13. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y además quien los ayuda a llevarlos a cabo. No hay necesidad de atormentarnos con tener buenos deseos, porque aquí la misma Biblia dice: Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Yo leí aquí otra versión, pero ahí está: Dios produce el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Entonces, muchas veces cuando invitamos a alguien a la iglesia por primera vez y le decimos: oye, ¿sabes qué? Te invito a la iglesia. De volada esas personas se asustan y empiezan a decir: no, pero es que si los cristianos ni van a fiestas, y los cristianos ni toman, y los cristianos son bien aburridos, voy a tener que dejar de decir groserías, voy a tener que dejar de... O sea, piensan que venir a Cristo es un sacrificio, y lo que no saben es que ya alguien se sacrificó por nosotros, pues. O sea, ya alguien que hizo un sacrificio por nosotros, y piensan que venir a la iglesia es un sacrificio, pero realmente cuando estás en Cristo te das cuenta que todos esos pensamientos de decir: ya no tengo que ir acá, ya no tengo que ir allá, ya no tengo que hacer esto, se van, porque Dios pone buenos deseos en ustedes. Y no nada más pone los buenos deseos, aparte les ayuda a que se lleven a cabo. Dios pone el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Así es. Entonces, ¿por qué esforzarnos o por qué castigarnos si nuestros deseos ya no son nuestros deseos, son los deseos de Cristo para cumplir su buena voluntad? Amén. Y por último, número 3, ya ni siquiera vivimos nosotros. Dice Gálatas 2:20, mi antiguo yo, a lo mejor es otra versión la que está ahí. Ok, vamos a leer las dos. Dice la que está en la pantalla: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La otra versión que yo tengo aquí, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi antigua ansiedad, mi antiguo dolor, mi antigua pena, mi antigua enfermedad, mi antigua depresión, mi antigua tristeza, mi antiguo yo, el antiguo Guillermo que nació en 1993, ya murió, ya no somos nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros. Ahora Cristo vive en cada uno de ustedes. Ya no hay más condenación, ya no hay más bronce, porque alguien los redimió, alguien pagó por ustedes, alguien pagó con precio de sangre. Y ahora lo único que nos queda es ser ese espejito que se mueve a voluntad del soldado, que se mueve a voluntad del Creador, para reflejar lo que nuestro espíritu está, de lo que nuestro espíritu está lleno. Amén. Entonces, pónganse de pie en esta mañana, hermanos, y vamos a hacer una oración. Si a lo mejor decían ustedes: todo este 2024 estuve batallando tanto, estuve esforzándome tanto y no logré nada, es momento que quiten el foco de su alma y empiecen a poner el foco en su espíritu. Amén. Señor,
Gracias, Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias por tu sacrificio, Señor, pero gracias más por la resurrección, Señor. Gracias porque en ti somos completos y somos herramientas útiles en tus manos que reflejan tu gloria, Señor, que reflejan tu poder y que reflejan tu amor. Ya no somos espejos de bronce que teníamos juicio y condenación en nuestra vida. Nadie nos puede condenar, nadie nos puede juzgar, porque abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo, y somos hechos justos delante de ti por medio de la fe. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Y si alguien se encontraba bajo ese espejo de bronce, Señor, ese espejo es cambiado por la plata de la redención, por la redención de tu sacrificio, Padre. Hemos sido aceptos en el amado y podemos entrar sin velo alguno, podemos entrar sin cortina alguna que nos estorbe hasta el trono de la gracia y disfrutar de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Dígale: Señor, gracias por tu amor y tu sacrificio, Señor. Nos despedimos cantando, nos despedimos adorando en el nombre de Jesús.